Buenos días, hermanos, y aquí estamos otro domingo para estar adorando al Señor como lo hemos hecho y dándonos cuenta de qué hermoso es estar consciente de la presencia de Dios. Muy bien, creo que todos hemos vivido con mucha expectativa todo este acontecimiento de Guernica, y ha habido mucho comentario a favor, otros en contra. No quiero agregar nada a eso, pero simplemente compartirles, porque dentro de todo este grupo de personas que estaban en ese lugar y la policía desalojando, de pronto apareció un grupo que trató de impedir eso. Y no voy a mencionar elogios sobre eso. Estoy dispuesto siempre a decir que la violencia no es buena en ningún aspecto de nuestra vida. Pero me llamó la atención cuando de pronto uno de los locutores decía: este grupo militante. Me hizo ruido esa palabra, porque indudablemente esto que estaban dispuestas a enfrentar a la policía. Aún muchos de ellos fueron llevados a la cárcel, pero se jugaban por una causa. Y por eso me hizo ruido, porque esa palabra militante en este tiempo suena muy fuerte en los colectivos de militancia, en las ideologías de militancia, y traducido a lo nuestro como hijos de Dios, servicio al Señor. Creo que vamos a ir trabajando en este tiempo sobre este tema. ¿Por qué razón? Hemos visto en todos estos domingos atrás acerca de que Dios es fiel, acerca de estar injertado, unido al Señor. Pero si esto se traduce a nuestra vida como conocimiento, queda ahí y no produce absolutamente nada. Al contrario, a través del tiempo va a llevarse al olvido. Y por eso es que, indudablemente, todos los conflictos, todo lo que estamos viviendo, la pandemia, los conflictos de trabajo, las incertidumbres en la educación, nos lleva a estar viendo todo esto como una posibilidad maravillosa de servir al Señor. Ahora, ¿dónde surge todo esto? Porque la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, vamos a mirar un poquito este pasaje de Efesios capítulo 2, donde vamos a ir descubriendo la obra del Señor. Capítulo 2, vamos a leer versículo 8, donde está diciendo: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En una palabra, fuimos creados por Dios para dar gloria a su nombre, para servirle en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente podemos decir, bueno, todos somos hijos de Dios. No cerremos en esa verdad, porque es una mentira. Todos somos criaturas de Dios, pero cuando estamos dispuestos a aceptar a Jesucristo en nuestra vida, entregarle nuestra vida a Él, entonces sí, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Desde ahí en adelante podemos llegar a ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, donde dice: porque habéis sido comprado por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cómo podemos glorificar al Señor en este tiempo? Sino a través de servirle con los dones, las capacidades, las habilidades que Dios nos ha dado. No servimos a Dios por miedo. No servimos a Dios como un sentimiento de culpa por lo que hicimos mal. No servimos a Dios por obligación. No sirve que uno esté tratando de obligar como hijo de Dios a que haga un servicio al Señor. No lo hacemos tampoco para quedar bien, para tener una imagen de servidores. La idea es que ahora, viviendo como nuevas criaturas, servimos al Señor por amor a Él, por el gozo profundo, la gratitud de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hemos tenido un primo en Venado Tuerto con COVID, muy delicado. Él pasó 17 días en coma. En esos días en que estuvo anulado para los demás, de pronto él dice que vivió una experiencia tremenda, como que el Señor se reveló a su vida llevándolo a un estado de ver como una luz muy fuerte, y él estaba sorprendido y como una voz que le decía: cuida tu salvación con temor y temblor. Y le decía: esto es lo que tenés que compartir al volver a la tierra. Y fue muy fuerte para él, y cuando pensaba en esto, digo, esa es la realidad para este tiempo. Hermanos, cuidemos la salvación grande, preciosa que Dios nos ha dado, sirviendo al Señor cada día, agradecidos. Miren, lo más hermoso que es la gratitud al Señor. ¿Por qué razón? Porque todos nuestros pecados pasados han sido perdonados por la sangre de Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Nuestros pecados pasados, las culpas que hemos acarreado, las heridas, las estafas que hemos vivido, han sido perdonados por Jesucristo. Han sido perdonados por Jesucristo cuando le hemos confesado, arrepentido de lo que hemos llevado todo al Señor. Y por otro lado, nuestro presente hoy tiene un significado. Podemos vivir como hijos de Dios con dignidad de hijo, sabiendo que hemos heredado de Cristo su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y a la vez, nuestro futuro está asegurado. Si de pronto el Señor viene a buscarnos, sabemos que vamos a estar en el lugar donde Él ya está preparando para cada uno de nosotros. Por esa razón, Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo dice en la versión 60. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Así que, ¿qué podemos decir? Él nos ha creado para dar gloria a su nombre. Él nos ha creado para servirle en todo lo que somos. Pero lo segundo que podemos ver es que somos llamados a servir a Jesucristo. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a servir al Señor.
no es solo para algunos privilegiados. Ustedes vieron que hace unos días atrás se realizó el proyecto de Octubrillante, que no terminó, continúa con la responsabilidad de cada uno de servir, pero dentro de ese proyecto hubo hermanos que estuvieron orando, hubo hermanos que estuvieron invitando a niños, hubo hermanos que estuvieron mandando el link a otras familias, hubo hermanos y maestros que estuvieron trabajando arduamente, los que trabajaron en multimedia, cantidad de hermanos sirviendo al Señor. Y eso es lo que de veras se le está esperando. Y como decía Mabel al principio, nosotros hemos sido llamados protestantes hace 503 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba Lutero enfatizando en cosas muy concretas, diciendo sola Escritura, solo la Biblia, solo la gracia. Basta de pensar en obras que debemos hacer para que Dios nos acepte. Sola la gracia de Dios. Después decía sola fe, porque la palabra de Dios dice el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo Cristo, ninguno más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Solo a Dios le damos la gloria. A Él le servimos. A Él, solamente a Él le servimos. Ahora, 2 Timoteo, permítanme llevarlo a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, está diciendo el apóstol, nosotros sabemos que la ley es buena, nosotros sabemos que la ley de Dios es buena, pero por otro lado, dice, así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con la fuerza que Dios te dé para prepararte para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque era su plan desde el comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Qué lindo es saber que hemos sido llamados, hemos sido salvados para servir a Jesucristo. Y si usted tiene dudas de ese llamado, miren 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Es por eso que debemos reflexionar un poquito sobre esto. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos dedicando a servir al Señor? Y no hay servicio pequeño o servicio grande. Por ejemplo, como hemos estado compartiendo en este tiempo de Octubrillante, seamos luz. En nuestro hogar, mi esposa tiene la costumbre de en la habitación, en la noche, poner al cargar el celular. Tiene una pequeñísima luz el cargador, pero no se imaginan de cuánta utilidad es para mí cuando me tengo que levantar en la noche y tener una luz. Cuando esto no existía, no se imaginan las veces que me he chocado los dedos del pie
en la cama o aún en una silla. Querido, no importa el servicio que tú consideres grande o pequeño, vas a ser una luz en un mundo de oscuridad, para que otros no tropiecen, para que no caigan en las artimañas del diablo. Es hermoso cuando esto no ocurre. Hay una parte del cuerpo de Cristo que no funciona bien. Días atrás empecé a tener un problemita en la cintura y la verdad que el dolor era tan fuerte que me costaba caminar. Todo mi cuerpo lo sentía. Cuando como hijos de Dios no aprendemos a servir al Señor, la iglesia le cuesta caminar. La iglesia debe caminar agradando al Señor en todo. Lo último que quiero compartirles, el Señor manda, nos manda a que le sirvamos. Jesús se acercó, Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de estos tiempos. Para nosotros como hijos de Dios, no es una opción servir al Señor, es una obediencia al mandato del Señor. Querido, quiero que como cristianos entendamos, es en anhelo que maduremos. Es en anhelo nuestro como pastores que aprendamos de la palabra de Dios. De ahí que hemos dado estudios bíblicos, hemos capacitado en las distintas áreas, pero tengamos cuidado. Si eso no se traduce en un servicio de entrega a dar gloria al Señor, es en vano. No tiene sentido. Miren, la Madre Teresa de Calcuta dijo, vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Y qué lindo es pensar que servimos a Dios por gratitud, por amor, dando cuenta que a nuestro alrededor hay multitud de personas con profundas necesidades, de todo tipo, de todo tipo. Lo que como iglesia queremos traducir estas capacitaciones, estudios bíblicos, consejería, en herramientas para que cada uno pueda servir al Señor con excelencia. Mire, toda nuestra vida se nos va, de una u otra manera. Algunos están llevando toda su vida a un deporte, otro a criar hijos, otro en entretenimientos, otros en escultura o en trabajo, en tener mucho más cosas, en fabricar diversas cosas para nuestra vida. Pero saben, todas estas cosas van a quedar en la tierra. ¿Qué va a pasar cuando de pronto nosotros tengamos que estar frente al Señor? Le vamos a decir, bueno, Señor, soy un profesional, yo he trabajado mucho, en la tierra todos me reconocían por la fama. Para Dios eso no sirve para nada. Hay una expresión del Señor donde dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y creo que eso es maravilloso cuando nosotros descubrimos que toda nuestra vida ha sido creada por Dios, desarrollada por el Señor,
y que nos lleva a servirle con gratitud, y porque Él nos está dando un mandato de servirle. ¿Para qué? Para que en torno nuestro, el entorno donde vivimos, podamos marcar una diferencia. Una diferencia. Estos son tiempos donde todo parece diferente. Tiempos donde nos cuesta la comunicación, nos cuesta mucho poder estar juntos, nos cuesta enfrentar esta pandemia, y todo esto como iglesia tenemos que verlo como una posibilidad de servir. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay matrimonios, hay personas mayores que necesitan que la iglesia se llegue a ellos con un mensaje de esperanza, con un mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que vamos a unirnos en este deseo profundo que fuimos creados para dar gloria al Señor. Somos llamados a servir y el Señor nos manda a que lo sirvamos con todo lo que Él nos ha dejado. Permítanme terminar leyendo 2 Tesalonicenses. Es una de las cartas donde Pablo había estado llevando el Evangelio. Tuvo que terminar de irse de ese lugar por la persecución, pero él vuelve con una carta, no personalmente. Pero en el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro, colaborador de Dios en la proclamación de las buenas noticias de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que están atravesando. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aún cuando estamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió. Como bien saben, por esta razón, cuando ya no puedan más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenían miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Hermanos, creemos que el trabajo en el Señor jamás es en vano y tenemos que mantenernos firmes sirviendo al Señor en todo. Quisiera estar orando al Señor, que la bendición de lo alto sea sobre su vida, pero que el Espíritu Santo ponga fuego en tu vida, esa pasión que te lleve a servir al Señor. Usted aún podrá decir, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, en primer lugar, ora al Señor. Dígale, Señor, muéstrame las necesidades que hay a nuestro alrededor. Él va dispuesto a servirle, pero no ponga excusas, que no puede, que no tiene tiempo, que no tiene dinero, que es incapaz de hacer algo. Bríndase como un sacrificio vivo al Señor. Es posible que algún vecino necesite ayuda para poder terminar el fin de mes. Es posible que alguien necesita oración porque está enfermo. Es posible que hay un joven que está deprimido porque no puede estudiar bien o porque no tiene contacto con sus amigos. Dele una palabra de aliento.
aprendamos a compartir el Evangelio en forma contagiosa, sin llegar a estar buscando excusas, sino con libertad. No presionando, pero sí observando las necesidades y tratando de cubrirlas aquí y allá. ¿Saben que esto trae una bendición enorme? ¿Por qué? Porque estamos llevando luz donde hay oscuridad, donde estamos satisfaciendo donde hay necesidad, donde de pronto estamos diciendo: papá, gracias, he descubierto que soy de bendición. Quiero terminar orando. Padre, quiero agradecerte por esta mañana. Yo sé que tu palabra corre y obra conforme a lo que tú planeaste. Y en el nombre de Jesús, como hijos de Dios, llévanos en esta mañana a un compromiso de servirte con todo lo que soy, con las habilidades, los dones, las posibilidades que se comienzan a presentar. Pueda estar yo ahí como iglesia, bendiciendo y dándote a conocer. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Y aún, Señor, si hay alguien que nos está viendo, escuchando y todavía no entregó su vida a Cristo, que pueda en este momento decir: Señor Jesús, necesito que tú me perdones. Necesito entregarte tu vida, mi vida